Bueno, estamos con el compañero Alejandro Bodar, el diputado de nuestra legislatura porteña por la MST en el movimiento Proyecto Sur. Y está el tema de la compra de las acciones de gobierno de YPF, ¿no? Se ha presentado un proyecto en la legislatura, expropiar 100% YPF bajo control social. ¿Qué nos puede decir de este proyecto de declaración? Sí, en realidad nosotros hicimos una declaración con nuestra postura, porque en la legislatura, al igual que en el Congreso de la Nación, se intentó polarizar entre dos posiciones que nosotros creemos equivocadas. Desde ya no compartimos para nada la posición de Macri, ni de todos aquellos sectores de la derecha más rancia que terminan defendiendo los intereses de la empresa Repsol, ¿no es cierto?, y por su intermedio de todas las empresas privatizadoras. Pero tampoco compartimos el proyecto del gobierno, porque entendemos de que esta expropiación parcial de YPF, que encima tiene solamente 1/3 del mercado petrolero, no va a permitir, por un lado, avanzar en la independencia energética, ni tampoco en poner un recurso fundamental como es el petróleo al servicio de las necesidades del país, ya que difícilmente unida a capitales extranjeros o privados nacionales se va a poder utilizar todos los recursos al servicio de un rol social, que es el rol que tiene que tener una empresa de estas características, ya que, ya como lo decía Mosconi, nosotros nos hemos encargado de difundirlo, en un tema estratégico como el petróleo, como en otras áreas, para que realmente funcione una empresa de esta característica, tiene que ser monopólica por parte del Estado. En tanto y en cuanto entre algún capital privado, va a haber un choque de intereses que siempre se resuelve a favor de los capitales privados, porque, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo que se ha dejado de invertir, fruto de la política de privatizar. Las empresas simplemente sacaban dinero afuera y no reinvertían en la búsqueda de nuevos pozos, que es la parte, ¿no es cierto?, más costosa de todo este proceso. Por eso tenemos una empresa vaciada. Hace falta muchos años de reinvertir las ganancias en la explotación y no en repatriarlas como ganancias para que se enriquezca algún grupo privado. Eso solo se puede hacer desde el punto de vista del Estado. Si nos asociamos con cualquier empresa, extranjera o nacional, o seguimos, como en el caso actual, porque solo se ha expropiado el 51%, con un 49% de capital privado, ese capital va a querer llevarse la ganancia. Entonces es imposible compartir un plan con un recurso básico como este, que tiene que estar permanentemente al servicio del conjunto de la sociedad, no del lucro, con gente que solo le interesa el lucro. Desde ya que el plan de recuperación del petróleo que nosotros proponemos está ligado a un conjunto de medidas, a un nuevo plan económico. Por ejemplo, este año se van a pagar cerca de 14.000 millones de dólares para importar petróleo y gas, sobre todo, porque hemos perdido el abastecimiento energético fruto de la política que recién denunciaba, de vaciamiento, de no inversión absolutamente nada de las utilidades, sino de solamente llevárselas afuera, por parte de Repsol y por parte de los amigos del gobierno, de Skenazi, ¿no?, que es un tema para hablarlo, cómo se hizo de un 25% de la empresa. Desde ya hace falta mucho dinero, pero si la empresa empieza a funcionar y las ganancias dejan ir para afuera y todo eso se reinvierte, ya por esa vía lograríamos que una parte del capital que hace falta se consiga. Ya también tenemos otras medidas. Habría que dejar de pagar la deuda externa que nos lleva miles y millones de dólares y reinvertir eso en esto como en otros temas, tener toda una política muy ofensiva en el terreno de cobrarle impuestos a las entidades financieras, discutir una política con relación a todo lo que tiene que ver con la megaminería y tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que estarían planteadas como parte de un plan integral, no solo para tener petróleo, sino para recuperar realmente la independencia en otros rubros que el país ha perdido y que le hace que todos los años salga dinero que podría quedarse en el país.
¿no? El argumento de las represalias es tan viejo casi como de la época del virreinato del Río de la Plata. Siempre intentan amedrentar. Ahora, la realidad es que hay más intereses de aquellos que nos podrían intentar sancionar en la Argentina que afuera de la Argentina. Por lo tanto, yo creo que tienen todas las de perder aquellas naciones que intenten algún tipo de represalia. Por ejemplo, España. Hay más intereses en España, en Argentina, que si intentaran hacer algo podríamos tocar que los que ellos tienen afuera, y así con Estados Unidos y con cualquier otro. Por lo tanto, de hecho se ha hablado muchas veces con relación al tema de la deuda externa, en relación al tema privatizaciones, pero está demostrado que cada país que avanzó en medidas de independencia no tuvo mayores consecuencias las sanciones, porque nosotros no es que los capitales o todo lo que viene de afuera termina beneficiando al país. En general es gente que viene aquí para conseguir una ganancia rápida y llevársela afuera, como ha pasado con todas las privatizaciones. Por eso hay que entender que nosotros, más un país como Argentina, que es rico en recursos y tiene una potencialidad tremenda para autoabastecerse, en muchos aspectos no solo no correría ningún riesgo con relación a ningún bloqueo ni nada, sino que al revés, podría tomar otras medidas que rápidamente terminarían deshaciendo cualquier intento de sanciones, porque no le conviene a muchas empresas tomar alguna acción si nosotros tomamos acciones sobre los intereses de ellos acá. En relación a este tema, yo creo que es muy importante ver cuál es la dinámica de esta medida, y por eso yo creo que es equivocada la postura de muchos sectores que creen ver en esto el inicio de un camino que puede terminar en el 100% o en el monopolio estatal del petróleo. Y esto salta a la vista leyendo la propia ley, y lo propio que dice la presidenta, que se ha encargado de decir que esta medida está lejos de plantear una estatización de la empresa, ni que ese es el objetivo. En la propia ley se aclara en infinidad de partes de que esta medida tiene como objetivo recuperar la mayoría accionaria, pero mantener una sociedad anónima y unirse a capitales privados, ¿no es cierto?, y extranjeros, y por eso ya hoy están negociando con muchas empresas cómo va a ser la convivencia y el trabajo en equipo con el capital privado nacional e internacional. Entonces nosotros no vemos que esta medida sea el inicio de un plan, sino más bien una política que tiende a consolidar, ¿no es cierto?, con un poco más de acciones por parte del Estado, una política de trabajo junto a los capitales privados. Y precisamente Mosconi, y nosotros estamos convencidos de esto que opinaba Mosconi, plantea de que no hay ninguna posibilidad de avanzar en el terreno del petróleo y de la energía si no hay un monopolio estatal, y estamos muy lejos todavía de eso. Por eso creo que acá hace falta levantar una propuesta alternativa, tanto a la del gobierno y desde ya la de la oposición de derecha. Y para nosotros esa propuesta alternativa pasa por plantear hoy la necesidad de expropiar el 100% de YPF para no caer precisamente en todo lo que nos pasó en los 90, de que haya un control social de la empresa por parte de los trabajadores, de las asociaciones de consumidores, etcétera, porque también convengamos que aún esta medida parcial, si le sumamos que se va a poner al lobo adentro del gallinero, porque eso es lo que es debido, ¿cierto?, para las privatizaciones, vamos a volver a la época de la coima, de los negociados, como en los 90, que suma problemas a los problemas que ya van a existir por no haber un monopolio estatal. Entonces, nosotros creemos de que la función de todos aquellos que tenemos claridad de que este gobierno, que ha sido parte en su momento de la privatización de YPF, vienen de provincias, de gobernar provincias petroleras, y han sido parte de todo el despilfarro de nuestros recursos, no solo en los 90, sino en los últimos años, porque siendo presidente Kirchner, avanzó en extender los contratos petroleros a empresas que ni siquiera se vencían inmediatamente para garantizarles 30 o 40 años de explotación. O sea, es una política que ha continuado desde los 90 hasta el día de la fecha. Nosotros tenemos claridad que con esta gente no podemos quedarnos tranquilos, sino que todo lo contrario, hay que preparar una alternativa. Y la alternativa pasa por decirle la verdad a la gente. Mucha gente puede ser que esté
confundida o que mire con alegría que el Estado avanza sobre las privatizadas. Y bueno, nosotros lo que le decimos es que es muy importante saber que si realmente queremos avanzar hay que pelear por el 100% estatal y lamentablemente no vemos que ese es el objetivo del gobierno. Por eso lo levantamos como propuesta alternativa. Bueno, finalmente estamos a pocos días del 1 de mayo, está el acto unitario con la CCC, el CTA, el MST, una gran consigna, YPF 100% control estatal. En este año que se cumplen 30 años de Malvinas y alrededor de 20 que perdimos YPF, ¿cuál es el mensaje hacia los trabajadores para recuperar lo nuestro? Yo por eso le diría a los trabajadores que más que nunca tenemos que seguir peleando por recuperar todos los recursos naturales fundamentales, el petróleo, el gas, pero también avanzar sobre aquellas empresas como la de transporte, que no pueden seguir en manos privadas, porque manos privadas es igual a el accidente de 11, accidentes que se van a repetir, porque vuelvo a insistir con una idea, hay recursos públicos que tienen que estar volcados al servicio del conjunto de la sociedad y no pueden ser dirigidos por gente que solo le interesa la ganancia, porque precisamente para hacer ganancia es que dejan de invertir en seguridad, en brindar un servicio eficiente o como en el caso del petróleo, en cuidar ¿no es cierto?, un servicio fundamental para el funcionamiento de un país y que cuando no les conviene esto terminan importándolo, porque les es más negocio importándolo, sin importar que el país no pueda abastecerse y tenga que recurrir, ¿no es cierto?, afuera pagando precios exorbitantes, siendo que es un país productor de petróleo. Entonces, para mí la gran moraleja de todo esto es que es un debate que se ha iniciado en el pueblo argentino sobre la importancia de que haya monopolio del Estado en algunos sectores fundamentales de la economía, y yo creo que solo la instalación de este debate es muy positivo. Desde ya, a partir de eso hay distintas propuestas, nosotros vamos a querer convencer a los trabajadores y el pueblo de que la nuestra es la única que puede garantizar un avance real y una solución de los problemas que tiene el conjunto del pueblo trabajador, porque recuperar los recursos fundamentales y las empresas fundamentales implica también poder hacer frente con esos recursos a solucionar problemas que la sociedad tiene y que se han ido profundizando, como son lo que tiene que ver con la escuela pública, el hospital, el salario, etcétera.